Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas y todos quienes nos visitan en la cápsula de la Biblioteca Galáctica. Y bueno, yo soy Canek García y estamos aquí con el maestro Luis Alberto Villegas Muñoz. Y bueno, déjenme les cuento antes de pasar a esta entrevista, ¿quién es el maestro Luis Alberto? Bueno, él es originario de la Ciudad de México. Realizó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ha concentrado su producción artística en la narrativa gráfica desde 2005. Es miembro fundador y creativo de Ensamble Comics AC, una asociación civil encargada de la difusión del patrimonio intangible de México a través del arte. En dicha asociación es coautor de la historieta Cristóbal el Brujo. Ha sido premiado por diferentes instituciones como el FONCA, INJUVE, Cedesol, DIF, etcétera. En 2014 obtuvo la beca de jóvenes creadores con la cual realizó la novela gráfica Lázaro y los Alzados. Su obra se ha presentado en recintos como el Centro Cultural España, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo de la Caricatura, el Museo de la Ciudad de México, etcétera. Internacionalmente, su trabajo ha llegado a Cuba, Argentina, España y Alemania. Su país es la principal fuente de las narraciones que ha realizado. Sus tradiciones, costumbres, cultura, historia y problemáticas son un mar inmenso que ha intentado retratar en sus viñetas. Y bueno, pues estamos muy agradecidos pues, con el maestro Luis Alberto de que nos haya concedido esta pequeña entrevista. Y bueno, déjenme mostrarle alguno de sus trabajos. Este es Lázaro y los Alzados. Y bueno, esta es una de las novelas gráficas que él ha producido. Bueno, este es Las aventuras de Cristóbal y el Brujo. Entonces, bueno, pues, maestro, si nos puede contar un poco sobre su trabajo. Y bueno, le voy a lanzar la primera pregunta, que dice así, platícanos cómo iniciaste este proyecto de Ensamble Comics AC. Bueno, pues es un proyecto que nace en la UNAM con un equipo interdisciplinario con Edgar, Susana y Federico, que vienen de distintas disciplinas, ¿no? Desde las artes visuales hasta el periodismo. Y pues todos teníamos este interés de poder contar lo que nuestros abuelos habían depositado en nosotros, ¿no? Todas estas narraciones orales que vienen de las personas de antes, ¿no? Las leyendas, tradiciones de los pueblos. Todos estábamos fascinados con esta temática y descubrimos en el cómic que era una herramienta como muy poderosa para poder articular, trabajar y hacer un ejercicio de la memoria, ¿no? Y de estas leyendas que se van contando en los pueblos. Entonces, conforme avanza el tiempo, se nos ocurre este personaje que es Cristóbal el Brujo. Es un brujo viajero, va de pueblo en pueblo, ayuda a la gente y se va encontrando con personajes como los nahuales, las sirenas, el charro negro, todo esto que nos han ido contando cuando éramos niños, ¿no? Y bueno, pues es un pretexto perfecto para poder descubrir un México distinto al que salen los calendarios, ¿no? O al que se nos venden las agencias de turismo, ¿no? Entonces íbamos a los pueblos, investigábamos ahí las leyendas de las que queríamos hablar, vivíamos un tiempo, hablábamos con la gente, con los maestros, los cronistas, con la gente del campo, ¿no? Y muchos de ellos muy generosos nos regalaban estas memorias y estas tradiciones orales para poder hacer que convivieran con nuestro personaje. Oh, wow, es muy interesante esta parte que comentas, en donde tuvieron que ir a las comunidades y bueno, y convivir con ellas y hacer este trabajo antropológico, etnográfico para poder compartir esta información, ¿no? Y bueno, y justo yo quería preguntarte, ¿por qué crear un personaje como Cristóbal, bueno, habiendo más temas, ¿no? ¿Por qué hablar sobre Cristóbal? Es decir, ¿cómo lo construyeron? Y bueno, y bueno, este,
sí, es decir, ¿cómo lo construyeron y por qué habiendo superhéroes, bueno, y temas que se enfrentan, pues, al mal, en donde hay villanos, etcétera, ya temas como muy triviales, pero que ya están, insertados en la sociedad y que se pueden compartir? ¿Por qué hablar sobre Cristóbal el Brujo? ¿Por qué crear este tipo de personajes? Bueno, en primera instancia, pues yo sí quisiera compartir esto, ¿no? Que a todos nos gustan los superhéroes, ¿no? Y nos gustan las historias épicas y las grandes batallas y el cine de Hollywood lo disfrutamos. No lo vemos como algo mal, ¿no? Creo que es como una alternativa más, pero en el caso de Cristóbal el Brujo, pues sí, sí nació primero en un marco de una historia épica, ¿no? Que realizamos, se llamaba El Ojo Negro, donde pues estábamos como muy impregnados de lo que era la cultura underground de los noventas y queríamos retratar pues una épica, ¿no? De la lucha del bien contra el mal en un México posapocalíptico donde llegan los demonios a la tierra, bajan los ángeles y quedan los humanos ahí dentro, ¿no? De todo este escenario apocalíptico. Y Cristóbal era un personaje secundario en ese escenario, ¿no? Pero de pronto nos dimos cuenta del potencial de este personaje y aunque era secundario, pensamos que podía tener su propia serie, acomodarlo en una época que no fuera ni los 80 ni los 90, sino más bien que fuera temporal y que nos ayudara como a retratar todo esto que te decía de los abuelos, ¿no? Ahora bien, Cristóbal pues es un tipo de una moral pues relajada, ¿no? Tiene su propia ética, sus propias reglas como somos los mexicanos, ¿no? O sea, más bien persigue los fines y a veces los medios los torce un poquito, ¿no? Por ejemplo, tiene una historia donde baja al Mictlán para resolver el caso de un asesinato y se tiene que enfrentar a filas enormes de la burocracia en el Mictlán y se encuentran como un montón de calaveritas y pues se abre paso a codazos, pisotones y haciendo trampas, ¿no? Como somos nosotros, ¿no? Entonces, sí va torciendo como estas leyes de la ética y la moral en favor de causas a lo mejor un poquito más grandes a veces, ¿no? Y pues su gran poder es también el gran poder que tenemos los mexicanos de hacer amigos en donde vamos, ¿no? Realmente muchos de los casos, situaciones de las historias que fuimos construyendo se resuelven a partir de los amigos que él va haciendo en sus recorridos. Entonces, pues creo que ahí está también inserto, ¿no? Esta lucha del bien y el mal y pues es algo como uno de los tópicos de los seres humanos, ¿no? Siempre aspirar a esa justicia, a esa verdad, a esa búsqueda del conocimiento y ahí está dentro de Cristóbal. Todo esto nada más que en el contexto de México, ¿no? Del país. Muchas gracias. Y bueno, les presentamos Las aventuras de Cristóbal y el Brujo, que es justo, perdón, Cristóbal el Brujo. Y bueno, Si y quieres lo puedo ojear para que por favor, sea más cómodo, sí. por No, favor. no hagas tanto malabar. Sí, aquí la idea de este librito también es que como sí fuimos al campo a hablar de estas historias, pero también muchas cosas las recogimos de la bibliografía que fuimos consultando. Entonces, conforme ustedes leen las historias, se encuentran numeritos como y van a dar una sección que a mí me encanta que se llama bestiario donde pueden encontrar pues todas estos conceptos, estas leyendas de una manera pues más precisa, ¿no? Porque dentro del cómic pues jugamos un poquito, hacemos que convivan estas leyendas, pero aquí ya es como fuimos encontrando las cosas tanto en bibliografía como en campo y también trae las fuentes documentales, las referencias bibliográficas por si alguien ya se picó con alguno de estos temas, pueda consultarlo, no echarse un clavado más profundo y descubrir qué es un temazcal, quién es el charro negro, qué son los nahuales, ¿no? O incluso algunos otros conceptos como la importancia del mezcal o los títulos de propiedad, ¿no? Qué importancia tuvieron durante la época de la Revolución en lugares como Milpalta o el estado de Morelos. Entonces, pues sí, también es un poco, pues acceder a esa memoria histórica, ¿no? No solo es como lo lúdico de las leyendas o esta tradición oral, sino también van a encontrar un poquito de historia dentro de las páginas de Cristóbal el Brujo. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Eh, Justo qué es lo que es uno de los temas que tocabas. ¿Por qué es importante preservar la cultura, las tradiciones, las costumbres, historias y problemáticas de tu país a partir de la expresión artística? Pues en principio creo que es dar un testimonio, ¿no? Documentar lo que estamos observando en el tiempo. Las leyendas son algo vivo, ¿no? Y lo que te cuentan en un pueblo en este momento,
en 20 años te lo van a contar de manera distinta. Un ejemplo es el charro negro, ¿no? Por ejemplo, ahora en el norte se cuenta que ya no es un charro, sino que es un narco, y ya no trae un caballo, sino trae una troca, ¿no? Y ya no se aparece en los cruces de camino, sino en las fiestas de las quinceañeras y se lleva la más guapa, ¿no? Entonces, pues son cosas que van cambiando, y creo que es una manera de dejar como ese testimonio, ¿no? Y esas reflexiones que pueden ser muy valiosas para las nuevas generaciones. Entonces, así como nuestros abuelos nos dejaron ese gran legado, pues creo que es una manera de legar las cosas igual a las nuevas generaciones. Y la historia, pues yo creo que tiene esa capacidad de humanizar a la gente, ¿no? De completarnos. Entonces, por eso veo que es importante dejar estos testimonios, ¿no? Estas construcciones con otras herramientas, ¿no? Porque digo, libros de historia hay muchos, ¿no? Pero historieta que hable de historia tal vez en el país no hay tanto, ¿no? Y es una manera más de acceder a estos temas, ¿no? Desde perspectivas distintas, ¿no? Incluso desde herramientas diferentes que pueden acercar a generaciones que a lo mejor ni se imaginan que tenemos todo ese patrimonio, ¿no? Por ejemplo, estamos inundados de una gran, bueno, a partir de la globalización, de una gran ola de mitología japonesa, por ejemplo, ¿no? Norteamericano, de otros países, que no está mal, pero que de pronto siento que cubre toda esa riqueza que tenemos dentro del país, ¿no? Entonces es una manera también de divulgar, ¿no? De divulgación. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta, ¿de de qué tradiciones hablan? ¿Solo de la Ciudad de México o o de otros estados? No sé, como eh, Nayarit, Colima, etcétera. Sí, pues es muy curioso, ¿no? Porque el equipo se conforma de norte, centro y sur, ¿no? Porque por ahí Edgar, que es el guionista, es de Durango, yo soy de la Ciudad de México, Susana y Federico por ahí tienen orígenes en Chiapas, ¿no? Entonces, sí es como muy bonito porque como que se hizo ahí como una alianza, ¿no? De todo el país. Qué buenísimo. Entonces, Cristóbal toca temas de Xochimilco, de Milpalta, de Puebla, de Guanajuato, Hidalgo, parece me está escapando algún lugar. Milpalta creo que ya lo dije, pero si no lo vuelvo a mencionar. Entonces sí fuimos a diferentes lugares, ¿no? No nos centramos solo aquí. Por ahí nos quedaron deudas con Oaxaca, con Michoacán y algunos otros lugares, pero sería bueno que en algún momento se pudiera dar esto. Colima, por favor, si lo pueden anotar en su agenda. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué proyectos vienen para ti en este 2022? Bueno, ahorita estoy trabajando con dos libros que la verdad con esto de la pandemia perdí el ritmo, ¿no? Y me fue muy difícil como retomar. Uno se llama Baladas Tristes para el Fin del Mundo, que es una serie de personajes que parten de reflexiones como el consumo, los medios masivos de comunicación, la soledad, el aislamiento, obviamente el COVID, ¿no? Y pues intentar aportar esta visión con un cartón y un texto corto, ¿no? Así como hay microficciones en la literatura, estoy intentando construir microficciones dentro de la historieta, ¿no? Y el otro se llama El cartonero del diablo, que es la historia de un niño que es huérfano, lo cuida su tía, un poco a lo Peter Parker, en un pueblito, y conforme avanza la historia se va dando cuenta que el pueblo pues tiene orígenes prehispánicos, ¿no? Porque en algún momento las tribus que salieron para buscar a Aztlán se dividieron y él es descendiente de una de las tribus que no decidió no seguir avanzando buscando el símbolo, ¿no? Encontraron un lugar, dijeron, aquí habita nuestro Dios, no es necesario encontrar el símbolo tal cual, aquí nos quedamos, y eso causa resentimiento entre las tribus y por ahí hay como problemáticas, ¿no? Es un poco hacer un homenaje a los ambientalistas, ¿no? Que están siendo asesinados lamentablemente en el país y que pues cada vez nos estamos haciendo más insensibles a ese tema, ¿no? Cuando realmente ellos son los grandes héroes del país, ¿no? Porque están cuidando el patrimonio que es de todos y que definitivamente ese patrimonio tiene que ver con la vida. Entonces es un poco, pues, intentar aventar luz sobre este tema que tal vez no se habla tanto o que se tapa tras de tantas tragedias que acontecen en el país.
¿Nos podrías repetir el título de esta obra? Sí, El cartonero del diablo. Muchas gracias. Y es lo que y se va a editar en este año, ¿verdad? En este año. Se Sí, publica en este año. sí, si no, mi esposa me va a golpear. Bueno, bueno, ya quedamos en este 2022. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta. ¿Cuáles apoyos y a qué adversidades te has enfrentado y has tenido para, para, para destacar este proyecto? Bueno, yo creo que el principal apoyo que he tenido tiene que ver primero con mi familia, ¿no? Que pudo aguantar como durante muchos años esto que ha sido un camino difícil, largo. Después con mi equipo de trabajo, ¿no? Que fue Ensamble Comics, que tiene también que ver con una de las grandes adversidades que fue que se disolviera y Oh, ahora trabajar solo, ¿no? No es lo mismo trabajar cuatro personas que echarte todo claro. tú solito, ¿no? Sí es muy, muy, muy complicado, ¿no? Y pues la gente, ¿no? La gente, los lectores, la gente que nos llegó a abrir las puertas de su casa para contarnos estos temas, ¿no? La gente es muy generosa en nuestro país, la verdad. A veces sí, son recelosos porque, bueno, la verdad, las cosas y el día a día como sucede en el país, pues no es nada fácil, pero la gente en general, ¿no? Los campesinos, los cronistas, los maestros, los trabajadores que, insisto, ¿no? Nos abrieron la puerta de su casa. Y ya de forma institucional, bueno, pues ha habido varios apoyos, del INJUVE, del FONCA y de algunas otras instituciones que han coadyuvado a que estos proyectos vean la luz. Ah, qué bien. Y bueno, bueno, la siguiente y última pregunta, bueno, ¿consideras importante que esta novela gráfica forme parte de los acervos de las bibliotecas públicas como parte de la preservación y de la difusión de la identidad cultural de nuestras comunidades? Y si es así, ¿por qué lo consideras importante? Yo lo considero importante en tanto que estas obras se nutren de los pobladores originarios, ¿no? Entonces, a mí me gusta citar mucho una vez que alguien nos dijo en un pueblo, es que vienen, se llevan todo, se llevan hasta nuestra cultura y nunca regresan. Y nosotros le dijimos, nosotros sí vamos a regresar, nada más espérenos tantito, ¿no? Y hicimos el esfuerzo de regresar con el cómic que hicimos de aquel lugar que era San Miguel Signacapan y Cuetzalan, Puebla, y dejamos algunos en las bibliotecas de allá, ¿no? Ah, qué bueno. Y en este momento, bueno, pues afortunadamente, gracias a la distribuidora que tuvimos de las aventuras de Cristóbal el Brujo, por ahí tuvieron el tino de poder mandar 1000 ejemplares a bibliotecas de la Ciudad de México, nada más que vino la pandemia y ahorita la verdad no sabemos en qué bibliotecas están. Y sí lo considero importante, ¿no? Porque también es devolver, ¿no? Devolver eso que estamos tomando a la gente, ¿no? Y finalmente, pues un libro creo que es eso, ¿no? Uno deja una pauta, un camino que el lector sigue construyendo y con eso se hace identidad, con eso se hace cultura, con eso se hace sociedad y con eso se hace, pues hermandad, ¿no? Y hasta país, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, mi trabajo, nuestro trabajo está pensado para nuestro país, para nuestros compatriotas y pues es para eso, ¿no? Para hacer sociedad. Muchas gracias. Pues sí, es muy bonito este trabajo, pero también por todo lo que implica y lo que promueve, ¿no? Entonces, las bibliotecas públicas, más bien los bibliotecarios que elaboramos en las bibliotecas públicas, pues sí creemos también que es importante que se preserve la memoria histórica de las comunidades, bueno, que finalmente se hace con muchos esfuerzos porque no hay muchos recursos. Entonces, a partir de esos recursos, con los talleres, con la difusión de la lectura, con la promoción de la lectura, es como se hace. Entonces, hay una biblioteca que está en la Quintil Villanueva, perdón, que se llama Quintil Villanueva Ramos, que está en Milpalta. Y esta biblioteca es parte de la comunidad, me parece que es parte de la comunidad por las actividades que los propios usuarios de estas comunidades hacen en las bibliotecas. Y estoy seguro que este cómic, esta novela gráfica, sería, reforzaría estas actividades, ¿no?
Y bueno, nada más comentar que bibliotecarios a la distancia, quienes integramos bibliotecarios a la distancia, pertenecemos a las bibliotecas públicas de la de Goce y que bueno, que esperemos que lleguen ahí esta novela gráfica que usted produjo y bueno, aquí se las dejamos. Y por último, creo que no te pregunté, ¿dónde podemos conseguir tu trabajo? ¿En dónde? ¿En qué librería? Bueno, pues antes que nada, agradecer el espacio a Bibliotecarios a la Distancia, ¿no? Por esta gran labor que están haciendo. Y bueno, lo pueden conseguir en Char Comics, que es una librería virtual, en la librería Rius, también que está ubicada en el transbordo del Metro Zapata, nada más que ahorita está cerrada por todo este asunto de la línea 12, pero también ahí se pueden poner en contacto en su Instagram. O bien me pueden buscar a mí en el Facebook o en Instagram como ville.ensamblecomics. Ahí me arroban y seguro les sale lo que estoy haciendo, que también lo voy subiendo poco a poco. O me echan un mensajito y ya les puedo mandar por Cepomex uno o varios ejemplares. Ah, muchísimas gracias, pues pasaremos en la pantalla el contacto del maestro. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por este espacio, gracias por concedernos esta entrevista y los invitamos a que no se pierdan las emisiones de la Biblioteca Galáctica, de estas cápsulas donde difundimos la cultura en sus diversas facetas. Y bueno, les mandamos muchos abrazos, gracias a Leda también por apoyarnos con esta entrevista, ya que fue quien nos contactó con el maestro. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, cuídense mucho, feliz año, Gracias. feliz 2022. Gracias.